Manuel, muchas gracias por estar con Los Turelos. Gracias, Juan, un gusto. ¿Qué tal? Bien, ¿te ha sorprendido estas idas y vueltas del gobierno, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la aprobación de lo que era una compensación a las empresas productoras de gas natural, que finalmente lo va a terminar asumiendo el Estado Nacional? Parte dicen también las empresas, pero hubo un idas y vueltas y muchos cambios de posición dentro del gobierno, incluso con un sector, el radicalismo, que parecía no compartir la posición del presidente. Sí, me sorprendió un poco porque realmente era una decisión que aparentemente se había tomado, lo cual significa que se había consensuado. Son medidas difíciles que hay que tomar, que hay que resolver en aras a lograr ese famoso déficit cero que está comprometido el gobierno no solamente con el Fondo Monetario, sino con la realidad económica, porque si no se logra un déficit cero, obviamente las variables y la economía va a seguir muy volátil, va a seguir errática. Pero bueno, yo creo que estas marchas y contramarchas, como decís vos, están medias atadas a la dificultad que se está pasando en este momento económico y político. El gobierno sabe hacia dónde tiene que ir en algunos aspectos como este, que es corregir el déficit, pero políticamente a veces la sociedad no está preparada. Además es por supuesto que ha habido una serie de medidas que han comprometido el bienestar de la sociedad, con la devaluación, con el incremento de precios, con el aumento de las tarifas, que es un proceso que se ha iniciado ya hace un tiempo y que obviamente está afectando a la sociedad en su conjunto. Y esto era una gota más que había que lograr para llenar el vaso, y bueno, los políticos lucharon para que esto no se aplique y creo que el gobierno debió ceder para no comprometer la aprobación del presupuesto 2019, que es un hecho también muy trascendente e importante que se logre. Bien, mencionaste la palabra políticos. Hace poco, días atrás, el grupo de los 6 entidades que integra la Bolsa de Comercio dio a conocer un comunicado como que señaló algo así como que el ajuste también debería ir para los sectores de la política y que no sé si toda la clase política entiende la gravedad del momento que se vive. Yo creo que sí entiende, pero no lo quiere asumir, me parece. No quiere pagar los costos. Nadie quiere ajustarse el cinturón por motus propio hasta que alguien lo haga por uno. En este caso el gobierno tiene que tomar la decisión ingrata de tener que ajustar a los distintos sectores. Me parece que el sector de la política debe ser ajustado porque es un ejemplo ante la sociedad que la política tome medidas de austeridad que son al mismo tiempo necesarias para este proceso. Quizás no son tan contundentes desde el punto de vista económico, pero sí son contundentes desde el punto de vista de la moral y de la ética, ¿no? Y eso creo que es muy importante en estos momentos. Hay muchas cosas que se pueden ajustar. A uno le llama la atención que el gobierno no tome medidas más drásticas que podría tomar en muchos sectores que parecen superfluos. Pero bueno, hay derechos adquiridos, hay presiones, hay privilegios que cuesta desactivar y que cuesta ante necesidades políticas que el gobierno tiene que a su vez armar y consensuar. ¿Solés manifestarte como optimista ante este cambio cultural que debe emprender la Argentina? Pero da la impresión de que no todos los sectores o están de acuerdo o son, digamos, optimistas de que se va a poder lograr ese cambio. Bueno, yo soy optimista por naturaleza, pero no quiere decir de que mi optimismo sea irracional. Por lo menos debo combatir mi posible irracionalidad y ser racional. Creo que están dadas las condiciones para que Argentina pueda reencontrar un camino de sensatez y de racionalidad, porque han pasado muchas cosas. En primer lugar, el gran descalabro que significó el gobierno kirchnerista, desde el punto de vista económico y financiero, que entregó el gobierno en una situación realmente catastrófica desde el punto de vista económico. ¿Fue un error no haber dicho, justamente no haber hecho un balance de cómo recibía el gobierno, digamos, el inventario de justamente la actual administración? Es muy difícil ese tema. Yo sé que es una opinión que está circulando y me parece que es una opinión un poco liviana porque el gobierno sabía que si tenía que hacer las correcciones que había heredado, eran correcciones muy profundas.
para que realmente se sintieran y tuvieran efecto. Y esa profundidad iba a afectar a la sociedad de manera fuerte, ¿no? Iba a generar problemas en los sectores más vulnerables, en la clase media, en los empresarios, en las pymes, etc. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Y el gobierno trató de evitarlo. Y trató de evitarlo haciéndolo gradualmente, con el apoyo del crédito internacional. Pero el mundo nos sacó la tarjeta amarilla. Bueno, y llegó un momento en que se produjeron algunos hechos internacionales que complicaron a un país vulnerable que aún no había terminado de hacer bien sus deberes y corregir los desequilibrios, y generó esta volatilidad y esta falta de estabilidad que nos llevó a un dólar de casi 40 pesos. Así es. Bueno, el mundo nos sacó tarjeta amarilla, pero da la impresión que tampoco, no todos dentro de la coalición de gobierno, me refiero el PRO, la coalición cívica, el radicalismo, están de acuerdo con ciertas decisiones que va tomando el presidente. Bueno, yo creo que Por ejemplo, el radicalismo da la impresión que en materia económica tiene posiciones distintas a lo que quiere Macri. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene Argentina es la falta de coherencia conceptual en la sociedad. Es decir, la sociedad opina de diversas maneras, los políticos, tenemos políticos que opinan de una forma, de otra, otros creen en el facilismo, otros creen o no. Y eso le ha hecho mucho daño a la Argentina. Es un país rico, a raíz de que hemos sido ricos, una buena cosecha a veces arreglaba muchos problemas. Y es como que postergábamos las decisiones importantes para adelante. Y esto se terminó. Lo que ha pasado ahora, por eso cuando me preguntaste por qué soy optimista, es porque realmente creo que están dadas las bases para que el país pueda reconstruirse sobre este último cimbronazo que se dio con la escapada del dólar, que es que el mercado hizo el ajuste que el gobierno no pudo hacer. Porque el gobierno lo quería hacer, pero no se animaba por una cuestión de impacto político, y el mercado se lo hizo. Y ahora están dadas las condiciones para que se puedan reorientar las cosas. Eso sí, hay un problema de sufrimiento en la sociedad que hay que contenerlo. No solamente los sectores vulnerables, sino la clase media también, hay que tratar de apoyarlos, y las pymes con algún soporte financiero de los bancos oficiales, etcétera, para pasar este momento. Pero que lo tenemos que pasar es inevitable, lo tenemos que pasar. Y volviendo al tema, creo que los radicales y la coalición cívica no tienen muy claro quizás los objetivos de la política que persigue el presidente Macri, y están todavía pensando en caminos quizás fáciles, caminos que son seductores, de decir, bueno, evitemos esto, como ayer un diputado radical dijo, bueno, logramos que realmente se retrotraiga el aumento del gas, al final lo va a pagar el Estado, dijo, con satisfacción. Y el Estado somos todos nosotros. Lo pagamos entre todos. Y es más, lo va a pagar los sectores más vulnerables que lo iban a pagar. Exacto. Con el sistema previsto por el gobierno. Porque lo van a pagar los que tienen gas de garrafa, todos lo van a pagar. Y en cambio, esta es una forma un poco más justa. Pero bueno, sé que el momento es muy difícil, hay que manejar la política con la economía y estamos transitando ese momento difícil. Bueno, para cerrar, vos sos optimista de que pese a las dificultades, la caída en la economía, los problemas en el empleo, las pymes han mencionado, va a poder salir Argentina. Yo creo que si el gobierno tiene la fortaleza, la convicción decidida de sostener esta política económica de libertad, de integración al mundo, de competitividad, de reducción de los déficits fiscales y estructurales que tiene el país, de encontrar los equilibrios de las cuentas públicas y de una política monetaria estable y rígida y firme, el país va a salir adelante como salieron todos los países del mundo que aplicaron estas políticas. Bueno, para cerrar, no me quiero, digamos, olvidar de que sos un hombre que está muy vinculado a todo el negocio del automóvil. Vamos a llevar ese optimismo a ese terreno. ¿Qué aconsejarías en este momento? ¿Que alguien compre un 0 kilómetro? ¿Que alguien compre un automóvil usado? ¿Que alguien usado pero con no tanta antigüedad? ¿Cómo verías vos en este momento el mercado del automóvil? Bueno, estamos preocupados porque somos uno de los más perjudicados. Han caído las ventas. Las ventas han caído, los automóviles son bienes durables que es de consumos postergables, así que la gente puede esperar para consumirlos. Y realmente la caída ha sido importante, un 40%, casi un 50%,
Y vamos a tener que, por supuesto, apuntalar las estructuras para lograr sobrevivir en este momento difícil, pero estamos nosotros en condiciones de hacerlo. Y a su vez otro lado del mostrador. Claro, pero a su vez creo que esta circunstancia que estamos viviendo es que los autos han subido de precio, pero no tanto como el dólar. Entonces, para toda la gente que tiene dólares, que en la Argentina, que es un país muy dolarizado, es mucha, comprar autos en este momento es una oportunidad, porque están baratos en dólares. Y van a seguir estando baratos unos días, un tiempo, porque el esquema de esta política se basa un poco sobre eso, sobre que los pesos, los bienes, los precios en pesos no recuperen tan rápidamente el valor con respecto al dólar. Dijiste el que tiene dólares, pero a lo mejor el que tiene pesos, ¿le convendría a lo mejor un usado con pocos años de antigüedad antes que un 0 kilómetro por la diferencia de valor? En ese caso sí, porque el usado también no se actualizó de la misma forma que se actualizaron los 0 kilómetros, están un poquito rezagados. ¿Y por qué sucede eso? Porque, bueno, la definición de los precios de los 0 kilómetros es un poco irregular, es un poco errática en este momento, entonces el usado está también esperando que se defina en la política de precios general de los 0 kilómetros que se va a lograr cuando la estabilidad se logre en materia cambiaria, en materia financiera, que esperamos que sea lo antes posible, que ya por lo menos se está logrando, hace 10 días que estamos con un tipo de cambio reduciéndose, y eso va a ayudar a consolidar un poco el mercado, y cuando la gente ve que la estabilidad empieza a aparecer, la gente empieza a desprenderse de sus dólares y a consumir y a comprar bienes de consumo durable. ¿Dólares o pesos? Bueno, o pesos. Gracias también por esos tips y por tus opiniones aquí en Los Turelos.